Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La Iglesia Cristiana Evangélica Bethesda presenta Palabra de Gracia. Bienvenidos. Muy buenas tardes, estimados hermanos, ¿cómo están? Les saludamos en la paz del Señor. Es para nosotros una alegría podernos dirigirnos a ustedes por medio de su programa Palabra de Gracia. Por la bondad del Señor, una vez más estamos saliendo en la transmisión en vivo a través de la red social como es el Facebook, y es una alegría para nosotros poder compartirles más de la palabra del Señor semana tras semana, conforme a las Escrituras, aprendiendo muchos aspectos, muchas doctrinas, muchas aplicaciones de vida, pero repito, conforme a las Escrituras. Por la bondad del Señor, el día de hoy vamos a dar inicio a una nueva serie de estudios. Así es, hermanos, vamos a dar inicio a una nueva serie de estudios, a lo cual lo hemos titulado Los 10 Mandamientos. Así es, hermanos, estaremos estudiando, hasta donde el Señor lo permita, los 10 mandamientos. Veremos cuál es su carácter, cuál es su función, su propósito, y también estaremos abordando mandamiento tras mandamiento conforme a las Escrituras, si el Señor así lo permite. Pero antes, hermanos, antes de poder estudiar esta nueva serie de estudios sobre los 10 mandamientos, queremos dar un caluroso saludo, una cordial bienvenida a nuestros hermanos que nos escuchan por primera vez. De pronto hay hermanos que nos están escuchando desde diferentes partes de la ciudad de La Paz, y también, por qué no decir, desde el interior de nuestro país. Queremos saludarlos, queremos darles la bienvenida a su programa Palabra de Gracia, pero también recordarles que este espacio es un programa presentado por la Iglesia Cristiana Evangélica Bethesda. Nuestra congregación está ubicada en la ciudad del Alto, zona Villa Dolores, calle 9, número 22A, cerca a la estación del teleférico Morado. Pero, hermanos, también queremos dar la bienvenida y saludar a nuestros hermanos que semana tras semana nos van acompañando durante los estudios, durante los programas que tenemos para poder estudiar las Escrituras. También a ellos queremos darles un caluroso saludo y la cordial bienvenida a este programa de la fecha, porque sabemos que nos están escuchando desde diferentes partes de la ciudad de La Paz y del Alto. Hay hermanos que nos sintonizan o que nos escuchan desde la ciudad de zona de Sencata, zona de Villa Mercedes, allá por la Tejada Sorzano, por nuestros hermanos que también nos escuchan allá en la zona sur, Villa Dolores, Ciudad Satélite, 16 de Julio, Río Seco y muchas otras zonas aledañas a la ciudad del Alto. Queremos darles una vez más la cordial bienvenida, y también nos alegra a nosotros que nos estén acompañando programa tras programa. Hermanos, vamos a escuchar un cántico espiritual y posterior a ello estaremos adentrándonos a estudiar los 10 mandamientos en su etapa introductoria. Recuerden, hermanos, están en su programa Palabra de Gracia. Si fui motivo de dolor, oh Cristo, si por mi causa el débil tropezó, si en tus pisadas caminar no quise, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Reserva siempre en mi alma, en tu rebaño, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Estás escuchando Palabra de Gracia. Si vana y fútil mi palabra
tú por mi pecado. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Reserva siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Amén, ahí estábamos escuchando ese precioso cántico espiritual y bueno, ha llegado el momento de poder abrir nuestras Biblias y también escudriñar la palabra del Señor. Para ello, hermanos, les invito a que puedan preparar su lápiz y papel, sus cuadernitos de apuntes, sus Biblias en mano y estaremos abordando muchos aspectos introductorios sobre los 10 mandamientos. Vamos a ver de qué se trata, cuál es su propósito, en fin. Pero antes vamos a doblegar nuestros corazones, nuestros pensamientos al Señor a través de la oración y pedirle que a través de su Espíritu Santo Él nos guíe, Él nos sostenga, Él nos asista para que todo sea conforme a su voluntad y para su gloria. Así que en el lugar donde se encuentra, estimado hermano o hermana, le pido que me acompañe con esta breve oración. Oremos. Padre bendito, Señor del cielo, alabamos tu nombre porque tú eres bueno y para siempre has extendido tu misericordia hacia nosotros. Te agradecemos, Padre, porque por tu infinita bondad, por tu bendita providencia, nos has extendido la vida hasta el día de hoy. Pero también has dado a nosotros bendición porque nos das el privilegio de poder abrir tu palabra y también de poder emprender una nueva serie de estudios, Señor, en esta ocasión sobre los 10 mandamientos. Padre, te pido que cada hermano que esté escuchando este programa, que pueda tener un corazón motivado a estudiar tu palabra, pueda tener un corazón predispuesto a escuchar las Escrituras y que juntos podamos conocer más sobre tu voluntad revelada, pero también podamos llevarla a la aplicación de nuestras vidas. Sabemos que somos incapaces de hacerlo por nuestra propia voluntad. Por eso te pedimos que tu Espíritu Santo nos asista, nos guíe, nos ilumine en todo este proceso de enseñanza, que no solo pueda tenerse en la mente, no solo pueda ser retenido en la mente, sino que también pueda ser aplicado en cada esfera y área de nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, y bendice este tiempo que vamos a tener, Señor, sobre tu palabra. Todo esto te lo pedimos en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Vivimos en una sociedad donde cada nación establece reglas que de alguna manera rigen y regulan la conducta del hombre. No más allá de las fronteras de nuestro país encontramos de pronto leyes sobre aspectos civiles, leyes sobre aspectos penales, leyes familiares, etc. Y dicha ley también incluye sanciones en caso de quebrantarlas, ¿no? Y de alguna otra manera la ley que tenemos en nuestro país o que exista en diferentes países siempre va a mostrar el carácter de los gobernantes, la voluntad, la decisión de los gobernantes para poder tener una sociedad relativamente paz, una sociedad relativamente tranquila y con esas características, ¿no? Estamos rodeados de diferentes leyes y como dije a un principio, estamos regidos en base a leyes y vivimos en base a esas leyes. Claro que estas leyes son humanas, humanitarias. Sin embargo, en el ámbito bíblico, en el ámbito evangélico, no estamos exentos de ello, porque Dios mismo se revela a su pueblo
se revela al hombre a través de su ley, a través de leyes. Entendiendo eso, hermanos, queremos decir de que como creyentes no estamos en contra de no hacer la voluntad de Dios, sino que creemos firmemente que todo creyente o toda persona que ha nacido de nuevo por el Espíritu de verdad, por el Espíritu Santo, debe de vivir conforme a la ley de Dios, conforme a su voluntad, porque debemos de decir en honor a la verdad que hay grupos, que hay personas que creen que no es correcto acatarse en base a leyes, hablando en el aspecto bíblico. A este tipo de personas se los considera como antinomianos, que están en contra de la ley. Pero también encontramos a personas que exageran, ¿no? Exageran bastante sobre el uso excesivo o la observancia sobre la ley. Este tipo de personas son denominadas como legalistas, ¿no? Son legalistas porque observan de manera muy rigurosa la ley, que piensan que de alguna manera guardando estas leyes o guardando la ley de Dios serán salvas. Sin embargo, tenemos que empezar diciendo que no debemos de remitirnos o caer en ninguno de esos dos extremos, ni al perfeccionismo ni al antinomianismo, que repito que antinomianismo significa en contra de la ley, y el perfeccionismo se trata de que observa cuidadosamente, de manera muy rigurosa, la ley de Dios. Entendiendo este preámbulo o dando esta pequeña introducción sobre la ley de Dios, nos tenemos que plantear esa pregunta obvia, ¿no? Esa obvia pregunta. ¿Cuál es esa obvia pregunta? Bueno, ¿qué es la ley? ¿Qué es la ley de Dios? Para muchos estudiosos de la palabra, definirla o dar un concepto de la ley de Dios no es muy sencilla, porque abarca muchas cosas. Si de pronto nosotros empezamos a leer y a releer de principio a fin las Escrituras, encontraremos una diversidad de leyes. En el Antiguo Testamento, también referencias en el Nuevo Testamento, etc. Entonces, para algunos eruditos de las Escrituras, definir la ley de Dios no es algo sencillo, no es algo fácil, pero se ha hecho muchos esfuerzos, se ha hecho de pronto estudios cuidadosos para por lo menos tratar de encontrar un concepto adecuado o una definición aceptable sobre la ley de Dios. No significa que sea malo o antibíblico hacer eso, no, sino que tenemos que tener mucho cuidado en definir cosas bíblicas sobre aspectos fundamentales. Pero otra vez nos preguntaremos, ¿qué es la ley de Dios? De manera general, o en un consenso general, la ley de Dios es considerada como la revelación de la voluntad de Dios. Así es. Así de manera general, así en el consenso general de eruditos, de pronto de diversos estudiosos de la palabra, consideran que la ley de Dios es la revelación de la voluntad de Dios. Dicha revelación, como muestra su voluntad, como es la expresión de la voluntad de Dios, a la misma vez muestra el carácter de Dios. Si nosotros queremos ver la actitud, el carácter, puede ser riguroso, frío, frívolo o flexible, tendríamos que ver a quién lo está dando, quién lo está emitiendo. Nosotros vivimos, como dije a un principio del estudio, rodeado de leyes, ¿no? En un estado rodeado de bastantes leyes. Estas leyes pueden ser flexibles o como también pueden ser muy rigurosas, muy duras. Y eso mostrará el carácter de los legisladores o de aquellos que lo hayan promulgado. En el aspecto bíblico, la ley de Dios, al mostrar su voluntad, la voluntad del Señor, mostrará a la misma vez cuál es el carácter de Dios. Hermanos, esto es tan importante porque muchos de nosotros podemos pensar, o alguna vez hemos pensado, que Dios es muy flexible en cuanto a la conducta del hombre. Es decir, que Dios no nos va a tratar con tanta rigurosidad o no nos va a pedir cuentas de nuestros actos porque, bueno, Dios es amor, ¿verdad? Dios es bueno, Dios es buenito y
no creemos o no creíamos que Dios nos pediría cuentas de nuestras acciones, de nuestros actos, de nuestros pensamientos. Pero en realidad eso no es así. Dios no hace de la vista gorda ante nuestros pecados o de nuestros pecados, sino que Él las considera. Y para ello la ley, su ley, muestra también el carácter que tiene Dios, el carácter de Dios. Por esa razón, hermanos, la ley de Dios es considerada como el estándar, la medida, la norma, la regla de Dios. Cuando decimos estándar nos referimos a una vara de medir, ¿no? O sea, nosotros todos conocemos una regla, un flexo, ¿verdad? Una herramienta de medida que puede tener o que nos puede ayudar a conseguir las diferentes dimensiones, medidas, magnitudes que pueda tener un objeto o cierto tipo de espacio. En este caso, la ley de Dios implica eso, ¿no? Es nuestra norma, nuestra regla, es nuestra medida de parte de Dios hacia el hombre. Ahora, habiendo de pronto dado de manera aceptable un concepto, una definición de lo que es la ley de Dios, tenemos que plantearnos sobre otra cuestión. Esta cuestión es, ¿y cuál es el propósito de la ley? Si la ley de Dios es su revelación, es la revelación de su voluntad, que también nos muestra su carácter, ¿cuál es su propósito? ¿Cuál es el propósito de la ley? Hermanos, el propósito de la ley es convencernos a nosotros de que somos pecadores. Así es, el propósito de la ley, repito, es convencernos a nosotros de que somos pecadores. Y al ser convencidos de que somos pecadores, tenemos la necesidad de un Salvador. Hermanos, esa es la ley de Dios y su propósito. Vuelvo a reiterar, la ley de Dios es la revelación de la voluntad de Dios que muestra su carácter, porque es su estándar, su medida, su regla, su norma, ¿verdad? Pero a la vez, esa ley tiene un propósito, y el propósito es convencernos, mostrarnos a nosotros de que somos pecadores. Estamos incapacitados a hacer de pronto su voluntad, a cumplir su revelación, su voluntad divina. Pero al ser incapacitados, al cumplirla, al reconocer de que somos pecadores, a la misma vez la ley de Dios tiene como propósito mostrarnos la necesidad que tenemos de un Salvador. Entonces ahí encontramos el propósito de la ley: convencernos de que somos pecadores y que tenemos la necesidad de un Salvador. Para entender esta definición, como también su propósito, vamos a ir a un pasaje de las Escrituras. Vámonos al libro de Romanos en el Nuevo Testamento, Romanos capítulo 7, versículo 7. Vamos al libro de Romanos capítulo 7, versículo 7. La palabra del Señor dice así: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Porque yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. El apóstol Pablo, en esta porción de las Escrituras está hablando sobre la ley de Dios y su uso como tal, el uso de la ley de Dios. El versículo que acabamos de leer nos dice de manera muy clara que la ley tiene un propósito. Dice, hacernos conocer que somos pecadores. Eso es lo que nos señala el pasaje bíblico. Voy a leer hasta cierta parte. Dice, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Es muy claro, ¿verdad? No conocimos el pecado si no fuera por la ley de Dios. Entonces, hermanos, entendemos que el propósito de la ley de Dios es mostrarnos que somos pecadores, que hemos pecado. Y posteriormente a los versículos que le siguen, en el versículo 8, 9, 10 en adelante, el apóstol Pablo va a decir de que esta ley es buena.
es santa, es justa, es necesaria, porque sólo así vamos a entender lo incapacitado que estamos de hacer la voluntad de Dios. Y ese es el fin, ese es el propósito de la ley, mostrarnos de que somos pecadores. El apóstol Pablo va a mostrar todas estas características. Y al final va a llegar a un versículo clave, cúspide diríamos de esta sección, donde él declarará: entendiendo que la ley es así, que es buena, que es perfecta, y que el pecado está dentro de mí, Pablo va a decir en el versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Cómo se dio de cuenta esto el apóstol Pablo? ¿Cómo fue convencido? ¿Cómo reconoció su estado pecaminoso y de que el pecado aún moraba dentro de él? Bueno, por la ley de Dios. La ley de Dios nos muestra de que somos pecadores. Pero no solo eso, no solo es una mala noticia, sino que también nos muestra la necesidad que tenemos de un Salvador. En el versículo 25 de este capítulo 7 de Romanos, el apóstol Pablo se encarga de hablarnos al respecto. Dice: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Qué está hablando aquí? De que hay un Salvador. Que si bien es cierto de que somos incapaces de cumplir la ley de Dios, de que somos pecadores, tenemos un Salvador. Hay la necesidad de un Salvador. Tenemos la necesidad de un Salvador. Ese Salvador que cumplió la ley de Dios. Solo Cristo cumplió la ley de Dios. Entonces, hermanos, entendemos hasta esta parte qué es la ley de Dios y cuál es su propósito, ¿verdad? Hemos dicho que es la revelación de la voluntad de Dios que muestra su carácter, cuyo propósito es convencernos de que somos pecadores y que tenemos la necesidad de un Salvador. Con esto, hermanos, quiero citar las palabras de un predicador o de un teólogo, ¿no? De un teólogo holandés llamado Louis Berkhoff. Él en su teología sistemática dice que la ley de Dios procura despertar en el corazón del hombre la contrición respecto al pecado, en tanto que el Evangelio quiere despertar en el hombre la fe salvadora en Cristo Jesús. Bueno, eso es cierto, ¿verdad? Hemos entendido que es así. La ley nos muestra que somos pecadores, pero el Evangelio nos redirecciona a que el hombre pueda arrepentirse de sus pecados y tener esa fe salvadora, pero solo en Cristo Jesús. Hermanos, como estamos hablando de la ley de Dios, tenemos que decir que la ley de Dios tiene un triple propósito. Así es, la ley de Dios como tal tiene un triple propósito. Algunos lo prefieren llamar como un triple oficio de la ley. ¿Cuáles son estos oficios? ¿Cuáles son estos propósitos de la ley de Dios? Son tres. Me refiero al uso político, al uso pedagógico y al uso didáctico o normativo. Son tres oficios de la ley. Repito, uso político, uso pedagógico y uso didáctico o normativo. A ver, expliquemos de alguna manera estos oficios, estos propósitos de la ley. Vamos con el uso político. El uso político. Cuando hablamos del uso político, nos referimos a que la ley sirve para restringir al pecado y para promover la justicia. Así es, ese es el propósito o ese es el oficio de la ley. Repito, el uso político, que la ley sirve para restringir al pecado y para promover la justicia. Ahora, si nos vamos al otro uso, que es el pedagógico, el uso pedagógico de la ley, diremos que
En esta capacidad, la ley sirve para traer al hombre bajo convicción de pecado y para hacerlo consciente de su incapacidad para cumplir las demandas de la ley. A ver, expliquemos un poquito. El uso político de la ley de Dios dice que es para restringir al pecado y que promueve la justicia. Ese es el uso político. En cambio, el uso pedagógico dice que la ley sirve para traer al hombre convicción de pecado. Trae la convicción de pecado y que también a la misma vez lo hace consciente de no poder cumplir las demandas de la ley. Es decir, el hombre no puede cumplir la ley de Dios. El hombre no puede hacerlo y como tal ya ha sido convencido de su pecado. El hombre ha sido traído a la convicción de pecado. Eso, hermanos, la convicción de pecado y la incapacidad de cumplir la ley de Dios, las demandas de la ley de Dios, es el uso pedagógico. El uso pedagógico. Ahora nos queda otro. El uso didáctico o normativo es el último oficio de la ley, el uso didáctico o normativo. Este uso indica que la ley es una regla de vivir para los creyentes. Como les decía hace rato, ¿no? La ley es un estándar, es una medida, es una regla, es una norma. Y como tal, bajo este uso didáctico normativo, dice que la ley es esa regla de vivir para los creyentes, donde se les recuerda sus deberes y los conduce en el camino de la vida y la salvación. Entonces, el uso didáctico o normativo, en resumen, significa que es la norma de conducta y fe para el creyente. La ley es la regla de vivir para el creyente. Le mostrará sus deberes, pero a la misma vez le mostrará el camino, la vía para la vida y salvación. Entonces, de esta manera hemos podido ver los tres oficios de la ley. El uso político que sirve para restringir, poner un alto al pecado y para promover la justicia. Por eso es político. Va a promover una justicia, va a promover algo adecuado en el vivir del creyente, en el vivir del hombre. Pero a la misma vez le dirá, esto no, esto es pecado, va a restringir al pecado. Ese es el uso político. El uso pedagógico dice que le muestra o que trae al hombre bajo convicción de pecado y le enseña cuán incapacitado está para cumplir las demandas de la ley. Por eso es uso pedagógico. Pedagógico significa que enseña, nos enseña. ¿Y qué hace en el hombre? Traerlo bajo convicción de pecado y mostrarle que es incapaz de cumplir las demandas de la ley. Y el último uso es el didáctico normativo. Normativo didáctico, como que ya nos enseña algo, ¿verdad? Ya nos dice algo. Este uso didáctico normativo dice que es la regla de vivir para el creyente. La ley es la regla de vivir para el creyente. Nos muestra nuestros deberes, pero también nos conduce a la vida, a la salvación. Hermanos, estamos viendo etapas introductorias a lo que es la ley de Dios, pero vamos a continuar estudiando más para llegar a un concepto claro, un poco más completo y más preciso para entender los 10 mandamientos. Pero antes vamos a escuchar un precioso cántico espiritual y luego seguiremos dando continuidad a nuestro estudio sobre los 10 mandamientos. Están en su programa Palabra de Gracia. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Venga a tomarla que es más dulce que la
refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Para Después de esa pausa musical, ahora sí estamos de retorno en el programa Palabra de Gracia, en esta segunda sección o segundo bloque, para continuar estudiando la etapa introductoria sobre los 10 mandamientos. Y para entender ello, es necesario comprender la ley de Dios, al menos en su definición, concepto, como también su propósito. Antes de la pausa habíamos indicado de que la ley de Dios, como definición o concepto, de manera consensuada en general, dijimos que es la revelación de la voluntad de Dios que a la misma vez muestra el carácter de Dios. Esta ley es como el estándar, es como la medida, la reglita, la norma que tiene Dios, de Dios mismo. Su propósito, hermanos, dijimos que es convencernos de que somos pecadores y que tenemos la necesidad de un Salvador. Habíamos leído un pasaje bíblico para ello, ¿no? En Romanos capítulo 7, versículo 7, donde evidentemente la ley tiene ese propósito, convencernos de que somos pecadores y que tenemos la necesidad de un Salvador. Pero también habíamos dicho de que la ley de Dios tiene un triple uso, un triple oficio o función, si se lo quiere llamar así. Dijimos que estos tres usos u oficios son el uso político, el uso pedagógico y el uso didáctico o normativo. Habíamos explicado que el uso político se refiere a que la ley sirve para restringir el pecado y que a la misma vez promueve la justicia. Ese es el uso político. El uso político. En cambio, el uso pedagógico, habíamos indicado que la ley sirve para traer al hombre convicción de pecado y de hacerlo consciente de que no puede cumplir las demandas de la ley. En cambio, el uso didáctico normativo es como la regla de vivir para el creyente, donde recuerda nuestros deberes, también nos conduce al camino de la vida y de la salvación. Ahora, puede ser que estas cosas, hermanos, puedan ser algo novedoso, o puede ser algo un poquito complicado, ¿no?, de digerir, etc. Pero vamos a remitirnos a las Escrituras para que podamos entenderlas bien. Vamos a tocar algunos pasajes bíblicos, no muchos, algunos solo, unos cuantos, para ver estos usos que habíamos mencionado. Para el uso político, vamos al libro de Romanos capítulo 3, versículo 19 al 20. Romanos capítulo 3, versículo 19 al 20. Vamos a dar lectura a este pasaje bíblico, porque recordemos que estamos viendo el triple oficio de la ley, o el triple uso de la ley, ¿no?, o el triple propósito de la ley. Y en primera instancia estamos viendo el uso político, que dijimos que es para restringir el pecado y promover la justicia. Vamos al libro de Romanos capítulo 3, versículo 19 al 20. Dice así la palabra del Señor. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es el conocimiento del
pecado. Entonces, hermanos, cuando vemos la ley, nos damos cuenta de que no lo habíamos obedecido en su totalidad, y el Espíritu Santo utiliza la ley para ayudarnos a ver nuestra condición delante de Dios. Ahora, también habíamos dicho de que el segundo oficio de la ley es pedagógico. Es traernos convicción de pecado, pero también hacernos consciente de que no podemos cumplir las demandas de la ley. En este uso pedagógico, hermanos, encontramos de que la ley es como nuestro maestro, nuestro ayo, es como nuestro ayo. Ayo significa, por si acaso, maestro. Entonces, el propósito es llevarnos hacia el único que nos puede salvar, el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, quien aplica en nuestras vidas la obra de Jesucristo en nosotros. Vamos a un pasaje bíblico, Gálatas capítulo 3, versículo 24. Gálatas capítulo 3, versículo 24 dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Para qué? Para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Como la ley es nuestro maestro, nuestro pedagogo, a la misma vez nos muestra el último oficio, el uso didáctico, que sirve para conducirnos a la vida y al camino de la salvación. Hermanos, algunos de ustedes tal vez se preguntarán, ¿y esto para qué sirve, no? O sea, ¿para qué sirve entender qué es la ley, qué es de pronto su propósito? Y también comprender que existe un triple oficio, un triple propósito de la ley. O sea, ¿de qué nos sirve? ¿Para qué nos sirve? Hermanos, es de vital importancia porque en la Biblia, por lo menos, se puede entender la ley de Dios en tres categorías. Y eso nos va a ayudar a entender la conexión que tiene con los 10 mandamientos. Estas tres categorías o clasificación de la ley de Dios son las siguientes. Primero, la ley civil, la ley ceremonial y la ley moral de Dios. Repito, hablando de la ley de Dios en las Escrituras, podemos clasificarlas en tres o agruparlas en tres. Repito, la ley civil es una, la segunda es la ley ceremonial y la tercera es la ley moral de Dios. Ahora, algunos se va a preguntar, ¿no? A decir, o se va a poner a cuestionar y decir, ¿y qué eso qué es? ¿Qué es la ley moral? ¿Qué es la ley civil? Etcétera, ¿qué es la ley ceremonial? Y todas esas cuestiones, ¿verdad? Bueno, definamos entonces cada una de estas. ¿Qué es la ley civil? ¿Qué es la ley ceremonial? ¿Y qué es la ley moral? Cuando hablamos de la ley civil, nos referimos más o menos como a una constitución política de una nación, en este caso de la nación de Israel. Son leyes que regían tanto conductas civiles entre los mismos habitantes israelitas. Si nosotros vamos a las Escrituras, encontraremos leyes civiles, por ejemplo, leyes humanitarias, que están, por ejemplo, en el libro de Éxodo capítulo 22, desde el versículo 16 hasta el versículo 31, encontraremos leyes humanitarias. Encontraremos leyes sobre qué pasa en el caso de que, digamos, un vecino tuyo tuvo un burrito, tuvo un asnito, y tu vecino estuvo de viaje, pero tú te apropias de él. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué tipo de sanción ocurre ahí? Bueno, ahí se rige o se aplica la ley civil. ¿Qué retribución tenía que darse? ¿Cuáles eran las sanciones? ¿Cómo tenía que responder el vecino al otro vecino sobre el burrito? Etcétera. Son leyes, como ustedes entenderán, son leyes que más o menos rigen la conducta de los ciudadanos israelitas de aquel tiempo. Son leyes civiles. Por eso es ley civil, más o menos como una constitución política de una nación. Ahora, cuando hablamos de ley ceremonial, la ley ceremonial, nos referimos más que todo a los rituales, al estilo y forma de adoración que Dios demandaba en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento. Por ejemplo,
La forma de adoración no fue implementada por el hombre, no fue implementada por Moisés o por la innovación de Moisés. Fue establecida, regida y ordenada por Dios mismo a través de leyes. Así es, a través de leyes. Por ejemplo, el tema de la adoración. Cuando hablamos de la ley ceremonial de Dios, hablamos también de la adoración a Dios. Obviamente esto en el Antiguo Testamento. Y la forma de adoración en el Antiguo Testamento implicaba pues sacrificios de animales, leyes sobre los sacerdotes, quiénes podían ser los sacerdotes y cómo tenían que ser los sacerdotes levitas, y etcétera. Por ejemplo, encontramos de que en la ley ceremonial, cuando se elevaba un sacrificio, o se hacía un sacrificio en el tema de la Pascua, el corderito tenía que ser sin defecto, sin mancha, sin defecto alguno. Y eso está dentro de la ley ceremonial de Dios. Ahora, en cuanto a los sacerdotes, no cualquiera podía ser sacerdote, es decir, no cualquiera de las 12 tribus. Tenía que ser específicamente de la tribu de Leví, sacerdotes de la tribu de Leví. Y en cuanto a los sacerdotes se refiere, hermanos, los sacerdotes no podían tener cualquier tipo de oficio, o sea, ser agricultores, agropecuarios, pescadores, comerciantes, etc. Ellos se dedicaban específicamente al servicio de Dios en el tabernáculo y en el templo. Pero son leyes dentro de la ley ceremonial, son normativas, son reglas, por así decirlo, dentro de la ley ceremonial, porque regía, establecía y regulaba la forma de adoración a Dios en el templo, en el tabernáculo, dentro de ello. Ahora, vámonos a la tercera ley, la ley moral de Dios. Como dice su nombre, ley moral implica a la conciencia del hombre. Esta revelación de la ley moral de Dios viene de dos maneras. Uno, por la conciencia del hombre. Por la conciencia del hombre. Es la revelación inmediata al hombre por su conciencia. Vámonos a un pasaje de las Escrituras para entender este aspecto. Vámonos al libro de Romanos. Así es, al libro de Romanos. En el capítulo 2, versículo 14 al 16. Desde el versículo 12, capítulo 2, versículo 12 al 16. Romanos capítulo 2, versículo 12 al 16. Recuerden que estamos viendo ahorita al más o menos entender la definición o de lo que se trata la ley moral de Dios, que dijimos que se revela de dos maneras. Uno, por la conciencia del hombre. Vamos a leer ese pasaje bíblico. Dice versículo 12 al 16. Porque todos los que sin la ley han pecado, sin la ley también perecerán. Y todos los que están bajo la ley, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Versículo 15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Hermanos, aquí estamos viendo que Dios se revela al hombre a través de una ley innata que ya está en el hombre, en su conciencia. A ver, pongamos un ejemplo. Cuando nosotros vemos a un niño, a un bebé, niño en realidad de unos 3, 4, 5 años, nosotros de pronto no le explicamos, no le decimos pasaremos clases de conciencia. Prohibido robar, es malo robar, etc. De pronto no lo hacemos, ¿no? ¿Verdad? No lo hacemos. Pero los niños de manera ya innata se dan de cuenta que robar había sido malo, o que matar de pronto es malo. O sea, son cosas malas, que mentir de pronto igual es malo.
son cosas malas. Ahora, ¿cómo se dan de cuenta ellos? Claro, en cierta manera porque los tutores o los papás o personas adultas les dicen. Pero antes de que ellos les digan o antes que nosotros les podamos explicar, ellos ya se dan de cuenta que es algo malo porque su conciencia les enseña y les dice que es malo. Su conciencia los acusa o también puede defender sus razonamientos, como dice en el versículo 15. Entonces, esta ley moral de Dios se la puede ver o se la expresa de una manera que es en la conciencia, de manera inmediata, innata en el hombre. Innata en el hombre. Pero la segunda revelación de la ley moral de Dios en toda, digámoslo así, su dimensión o esplendor, lo vemos en los 10 mandamientos. Así es, en los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, como alguien dijo, es el carácter, es la revelación de la ley moral de Dios. Ahora, los 10 mandamientos, queridos hermanos, son conocidos como el decálogo. Deca, que viene de 10, y luego estudio, ¿no? El estudio de los 10, pero en este caso de los 10 mandamientos. También se lo conoce como la ley moral o simplemente como los 10 mandamientos. Estos 10 mandamientos, hermanos, lo podemos encontrar expresado en 2 pasajes bíblicos. En Éxodo capítulo 20, versículo 1 al 17, como también en Deuteronomio capítulo 5, versículo 1 al 21. Aunque ambas narraciones, hermanos, son muy similares, hablando de los 10 mandamientos, el contexto histórico en que cada uno le ha sido designado es de diferente función o de diferente manera. Por ejemplo, los 10 mandamientos en Éxodo capítulo 20, versículo 1 al 17, es Dios entregando la ley a Moisés. ¿Con qué fin? ¿Para qué? Para que después de transmitirla pueda darla al pueblo. En Éxodo 20, hermanos, vemos los 10 mandamientos, ¿verdad? ¿Cuál era el fin? El fin era darle esa ley a Moisés y que Moisés pueda transmitirla al pueblo. Ese era el fin. En cambio, los 10 mandamientos que se muestran en Deuteronomio capítulo 5, versículo 1 al 21, es mucho después de que el pueblo de Dios haya pasado 40 años en el desierto por su desobediencia. En esta ocasión, los mandamientos que se expresan en Deuteronomio 5, versículo 1 al 21, es como un recordatorio de lo que Dios les había dado. Es un recordatorio, no es unos nuevos 10 mandamientos, no son otros 10 nuevos mandamientos, son los mismos, pero como un recordatorio. Es como un recordatorio de cómo Dios le entregó a Moisés la ley y que Moisés tenía que transmitirlo al pueblo. Porque en el Éxodo capítulo 20 les dice, si hacéis estas cosas, viviréis, pero si no las cumplís, de cierto moriréis. Entonces, hermanos, ¿qué tiene que ver? ¿Qué relación existe entre la ley de Dios con los 10 mandamientos? La conexión principal y fundamental es de que los 10 mandamientos reflejan el carácter de Dios. Los 10 mandamientos muestran las exigencias de Dios, o dicho de otra manera, la voluntad de Dios. ¿Qué demanda Dios del hombre? ¿Qué es lo que le pide? Pero tenemos que hacer una aclaración aquí. Cumplir, observar los 10 mandamientos no nos hace salvos. Tampoco son pasos a seguir para ser salvos. Son un recordatorio de la voluntad de Dios, de lo que Dios exige al hombre. Pero como ya habíamos visto, hermanos, en el triple oficio de la ley, el hombre está incapacitado para cumplir esa ley de Dios. Y entrando en la parte final, hermanos, de este programa,
¿Cómo podemos aplicar esta introducción a los 10 mandamientos a nuestras vidas? ¿Cómo podemos hacerlo? A ver, hermanos, primero tenemos que ponernos a pensar en que Dios, solo Dios, es el dador de la vida. Él es único, Él es soberano, y Él puede mandar lo que le place y exigir lo que le place a su pueblo, a los hombres. Y en cierta manera, los 10 mandamientos es una demanda que tiene Dios hacia el hombre, pero no para aburrirle la vida, no para ser quisquilloso o ser muy pedante en cuanto a su carácter. No, nada que ver, no, ese no es el fin. El fin, hermanos, es mostrarnos, como ya habíamos dicho hace un momento atrás, es mostrarnos cuán pecador somos, cuán incapacitados somos de cumplir esa ley, pero a la misma vez nos muestra que necesitamos de un Salvador, que necesitamos de un Redentor, que necesitamos a alguien que nos libre de la ira de Dios y que a la misma vez nos otorgue la dádiva eterna. ¿Y quién es esa persona? Jesucristo. Jesucristo ha cumplido a cabalidad la ley de Dios, pero Él por su libre voluntad se ofreció a sí mismo en la cruz para darnos vida eterna en Él mismo. Vida eterna. Bien, nuestro Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, hermanos, estudiar los 10 mandamientos nos ayudará a entender qué es lo que Dios pide de nosotros. ¿Qué es lo que Él demanda de nosotros? Pero también nos ayudará a entender que por sí mismos nosotros no nos podemos salvar. No podemos ir al cielo por cumplir los 10 mandamientos, porque no hay ningún hombre, ni habrá alguno que haya cumplido por lo menos un mandamiento. Por eso, los 10 mandamientos, la ley de Dios, la ley moral de Dios, o el decálogo, como así también se lo llama, nos mostrará que necesitamos de un Salvador, que necesitamos arrepentirnos de nuestra incapacidad, que necesitamos reconocer nuestro estado pecaminoso y correr a los pies de la cruz. Hasta la fecha, tanto usted como yo no hemos cumplido la ley de Dios. Pero aquí están las buenas noticias. Cristo Jesús la hizo por nosotros. Y en el momento en que hemos sido regenerados, nacidos por su Espíritu de verdad, ahora su Espíritu Santo nos impulsa, nos motiva, nos asiste para desear cumplir su voluntad, los 10 mandamientos. Hermanos, desde el próximo programa empezaremos a ver uno tras uno, un mandamiento a la vez, y estaremos abordando las exigencias de Dios, pero a la misma vez ver la gracia de Dios en nuestras vidas. Vamos a escuchar un cántico espiritual y luego ya estaremos entrando a los últimos minutos de nuestro programa Palabra de Gracia. Porque se amotina toda nación, porque los pueblos piensan vanidades, los reyes del mundo harán rebelión y conspirarán muchas majestades contra el Señor y contra su ungido, diciendo todos: venid a quebrar las cadenas que Él nos ha metido. Sus duras cuerdas vamos a arrojar. El que mora en los cielos se reirá, y risa tendrá el Señor soberano, pues de todos ellos se burlará, y con furor hablará a los humanos.
los turbará con su ira potente. Mas yo he puesto en mi voluntad sobre Sion, que es mi santo monte, a mi gran rey lleno de majestad. Yo muy solemne voy a publicar el decreto, pues el Señor me dijo: hoy a ti yo vengo de engendrar. Si solamente tú eres mi hijo, pídeme tú y todas las naciones te entregaré yo por tu heredad, y de la tierra todos los confines como posesión de tu majestad. Pues en tu justicia los quebrarás totalmente con la vara de hierro. Asimismo los desmenuzarás como a vasija de alfarero. Ahora vosotros, todos los reyes, sed gobernados por la discreción, y vosotros de la tierra los jueces, admitid su amonestación. Resolved servir siempre al Señor con verdadero temor reverente, y estad alegres con gran temblor. También honrad al Hijo solamente, para que no se enoje el Santo, y al andar mura y sin remisión, pues su ira se inflama de pronto. Los que en él fían, benditos son. Ya en la recta final de nuestro programa, hermanos, nos queda solamente recordarles que tenemos actividades entre semana. Como iglesia tenemos actividades tanto virtuales como también presenciales. Las virtuales las tenemos los días viernes, solo los días viernes a partir de las 8 de la noche en adelante. Estamos estudiando el libro de Primera de Juan, pero a la misma vez tenemos un tiempo de oración. Tiempo de oración por diferentes peticiones de salud, de conversión, eclesiásticas, como también oramos por nuestras autoridades civiles. Si usted desea participar de esta reunión virtual, hermanos, los días viernes, no se dude no dude en comunicarse a cualquiera de nuestros números, el 767-44-844 y al 758-69-111. Repito, 767-44-844 y al 758-69-111. Usted puede mandar un mensajito de WhatsApp, una llamadita, y nosotros le estaremos respondiendo de inmediato, dándole información o pasándole el link para que pueda participar de nuestra reunión virtual los días viernes a partir de las 8 de la noche. Pero de manera presencial nos reunimos los días domingos en el Día del Señor en 2 turnos. El primero 8 de la mañana y el segundo 11 de la mañana. Estamos situados, hermanos, en la zona de Villa Dolores, esto en la Ciudad del Alto, calle 9, número 22A, cerca de la estación del teleférico Morado, lo que antes era conocido como Faro Murillo. Igual, si usted de pronto tiene alguna complicación, alguna duda o desea de pronto saber qué línea de minibús, de micro puede llegar hasta ese lugar, bueno, no dude en comunicarse una vez más a los números de referencia que ya le habíamos proporcionado y con gusto le estaremos
dando más información al respecto. Hermanos, si el Señor así lo permite, estaremos volviendo la siguiente semana con el programa para abordar o para empezar a estudiar el primer mandamiento. Así es, el primer mandamiento, la primera cláusula del Decálogo. Lo estaremos viendo, si el Señor así lo permite, la siguiente semana. Bueno, nuestra participación llegó hasta aquí. Quien les habló fue el hermano Franz Choque, miembro oficial de la Iglesia Cristiana Evangélica Bethesda. Que el Señor los bendiga, estimados hermanos, que el Señor derrame grandes bendiciones en su bendita providencia y conforme a su voluntad. Que el Señor los guarde, estimados hermanos. Paz de Dios.